Muy buenos días a todos ustedes. Qué gusto poder a través de este medio poder platicar con ustedes, poder compartir la palabra. La enseñanza del día de hoy no es muy larga, es corta, eso esperamos que salga corta, pero la verdad es algo muy importante. La enseñanza del día de hoy se llama Hay una esperanza para el mundo hoy. Y la verdad, eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes estemos reflejando al mundo, que realmente podamos mostrar al mundo que hay una esperanza en este momento, en este mismo día, en este mismo instante, y que esa esperanza es nuestro Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros realmente, quizá dices, ¿sabes qué? Soy cristiano, sí, la esperanza para mí es Jesucristo, sí, pero aquellos que te rodean, ¿lo muestras a ellos? ¿Muestras que tu esperanza es Jesucristo y esa esperanza la muestras al mundo? ¿La muestras a tus hijos? ¿Por qué? Porque yo tengo a mis hijos, yo puedo vivir la vida normal, tranquila. Les digo a mis hijos, no se preocupen, tengan confianza en Dios, tengan confianza en Jesucristo. Mostramos esa esperanza a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Vemos que las cosas se van agravando. Vemos que hay temblores, hay terremotos, hay incendios, hay situaciones difíciles por todo el mundo y ahora con la situación de esta enfermedad, de este virus. Sí, debemos de hacer saber al mundo que hay una esperanza para el mundo el día de hoy. Esa es la realidad. Y la realidad es que de mi vida, la razón de mi vida es Jesucristo. Y vivo para ello. Y vamos a orar para empezar. Padre Celestial, queremos darte toda la gloria, toda la honra, todo el honor, oh Dios. Padre, permite que cada uno de nosotros podamos poner nuestra esperanza en tu Hijo Jesucristo. Porque no hay nada que se iguale y no hay otro camino más que tu Hijo Jesucristo. Que podamos entender que esa esperanza para el mundo hoy nada más es tu Hijo Jesucristo. Que podamos entender ese camino, que podamos entender que solamente en Él hay salvación y que para Él, que nuestra razón de vivir sea Jesucristo. Y que cuando nosotros podamos vivir para Jesucristo, podamos aprender a vivir para Él y aprender a que Él tiene todo bajo su control. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si abrimos nosotros la palabra de Dios en Job capítulo 14, verso 7, si vemos todo lo que sucedió con Job, vemos que Job pasó momentos difíciles de tener una familia numerosa, de tener una familia agradable, de tener todo lo que él tenía, las posesiones, todo lo que Dios le había dado. Vemos que fue reducido prácticamente a la nada. Y vemos que aún al verse reducido a la nada le viene esta enfermedad que no le deja descansar, no le deja vivir en paz. Y vemos que todo esto viene por causa de un ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque Dios presumía a Job y Satanás quería mostrarle a Dios que Job le iba a negar cuando le quitara todo. Y vemos que Job fue fiel. Pero vemos ahí en Job capítulo 14, verso 7, dice, porque si el árbol fuere cortado, ahí Job estaba hablando de la brevedad de la vida. Y dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Lo mismo sucede con nosotros.
Si tu esperanza es Cristo, si tu esperanza es Jesucristo, aunque seamos quitados, aunque lleguemos a la muerte, tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, que así como Jesucristo fue levantado de entre los muertos, así seremos nosotros. Así que hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy y es Jesucristo, donde Él viene a dar el perdón de los pecados, donde Él viene a dar la libertad para vivir de una manera sin temor, sin preocupaciones, sin ansiedad, sino que Él puede dar el gozo, Él puede dar la paz, Él puede dar la protección. Pero debemos nosotros realmente afirmar nuestras vidas en Jesucristo. Realmente confiar en Él, realmente tener esa esperanza en Él. Sea que vivamos, o sea que cada uno de nosotros muramos, del Señor somos, del Señor somos. Si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Y no hay pérdida, no hay pérdida. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos esa esperanza de que algún día estaremos delante de su presencia. En Job, ahí mismo donde estábamos leyendo, pero en el capítulo 11, en el verso 22, uno de sus amigos, uno de sus cercanos por ahí, le dijo esto: pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Su último suspiro. Esa es su esperanza. Pero para nosotros, para los que creemos en Jesucristo, sabemos que nuestra esperanza es llegar al cielo, donde viviremos la eternidad con Él. Pero la realidad es de que hay muchos que mueren sin esta esperanza. Y es lo que yo quiero, que en este domingo cada uno de nosotros salgamos a dar al mundo, a dar a conocer al mundo esa esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente tú puedes decir: yo soy cristiano, yo sé cuál es mi esperanza, sí. Pero ¿qué aquellos que mueren sin conocerle? A lo mejor tu círculo o tus amistades o tus familiares o tus seres queridos conocen a Cristo Jesús, tienen esa esperanza en Cristo Jesús. Pero ¿qué aquellos que mueren sin conocerle? Porque te puedo asegurar que en tu familia muchos de ellos no le conocen, o muchos de ellos se han alejado de esa esperanza. ¿Por qué te digo esto? Porque aún en mi familia, por parte de mi esposa allá en Perú, tenemos a un tío, pastor, se llama Jairo. Él está pasando por esta enfermedad con este virus y vemos que él tiene bien puesta su esperanza. Pero ¿qué aquellos que le rodean? Hace unas semanas murió un primo de mi esposa y el primo decía: regresen a los pies de Cristo, busquen a Jesucristo. Hay una esperanza en Jesucristo, que algún día nos volveremos a ver. Pero si cada uno de nosotros le reconoce y vive para Él, porque ese es nuestro motivo para vivir, Jesucristo. Entonces, si vemos, la esperanza para el malvado es dar su último suspiro, pero para el creyente, para el cristiano, la esperanza la tenemos en las promesas que Jesucristo nos dio antes de partir. Si vemos en Hechos capítulo 5, verso 1, y mientras vas a Hechos capítulo 5, verso 1, quiero preguntarte una cosa: ¿en qué está puesta tu esperanza?
en que salga una vacuna para matar este virus, para eliminar, para quitar este virus, para que desaparezca esta pandemia, para que termine la cuarentena y ya. Eso es tu mentalidad o tu manera de ver hacia el futuro. Nada más que esto termine y regreses a la normalidad. ¿Y para qué? Para seguir una vida normal, una vida vacía, una vida desordenada. ¿Eso es todo lo que quieres para tu vida? No, eso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque si hay una esperanza para el mundo hoy, no es una vacuna, no es que termine la cuarentena, no. Es que nosotros vivamos cada día más pegado a nuestro amado Dios, a nuestro amado Hijo el Hijo de Dios, de Jesucristo. Donde cada día de nuestra vida Él nos sorprenda con su poder, con su grandeza, con su majestad. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Vemos en Hechos capítulo 5, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, dice así, vendieron una heredad y sustrayendo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, no sabía que su marido había muerto. Y vemos ahí en el verso 8, dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendices en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, porque conveniste en tentar al Espíritu del Señor. He aquí, a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él. Y lo que quiero que entendamos, ellos habían puesto su esperanza en esa pequeña herencia que habían vendido, esa heredad que habían vendido. Y decían, pues decimos que en tanto la hemos vendido y nos quedamos con una porción del dinero, y con esa porción era su esperanza para la vida. Y oh, qué casualidad, ese mismo día llegó el fin de sus vidas. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la esperanza para el mundo el día de hoy? Esto me lleva a la palabra de Dios ahí en Samuel, primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Vemos cuando David estaba enfrentando a este filisteo, donde este filisteo venía a pelear contra David, una persona de estatura promedio, y vemos a Goliat, un gigante ahí. Y vemos que ahí en el verso 45, primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel, a quien tú has provocado. Su esperanza de David, su esperanza estaba puesta en el Creador de los cielos y de la tierra. Su esperanza estaba en que sabía que Dios iba a cumplir su palabra. Él no veía la grandeza, a lo mejor lo veía y decía, qué bárbaro.
Pero él veía que había un Dios más poderoso, un Dios que puede sobre todas las cosas. Y vemos que no nada más quedó ahí, sino que David fue a enfrentarle con lo que él estaba acostumbrado a luchar, a pelear. Vemos que metió su mano en su bolsa, tomó allí una piedra, en el verso 49, y tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, y lo hirió e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y vemos aquí que cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿cuál era la esperanza de los filisteos? Pues este gigante. Pero al verlo muerto, salieron huyendo. ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? ¿En qué está puesta tu esperanza? Vemos que para el mundo hay una esperanza, y es Jesucristo. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Vemos también ahí en el primer libro de Samuel. Estábamos en el capítulo 17, vamos a ir al capítulo 1. Vemos el nacimiento de Samuel. El nacimiento de Samuel, de este varón. Fue un milagro. Fue un milagro. ¿Por qué? Porque había una mujer con una esperanza. Había una mujer que no podía tener hijos, pero su esperanza estaba puesta en Dios. Ella sabía que Dios podía darle esa fertilidad que no tenía. Ella sabía que solamente Dios podía hacer el milagro. Y vemos ahí en el verso 12, mientras ella oraba, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 12. Mientras ella oraba largamente delante de Dios, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana respondió diciendo: no, mi señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Vemos algo muy importante aquí. Ella había derramado su alma, ella había derramado toda su vida. Ya no había otra esperanza más que en el Rey de reyes y Señor de señores, al único que puede cambiar nuestras vidas, al único que realmente puede hacer las cosas imposibles posibles, al Creador de los cielos y de la tierra. Vemos algo muy importante. Vemos que en el pueblo de Israel por mucho tiempo su esperanza estuvo puesta en Moisés. En otro tiempo vemos que aún la esperanza la llegaron a poner en una serpiente que estaba puesta sobre una cruz para no morir. Pero vemos que llega el tiempo que Jesucristo viene a la tierra y muere un solo, sin haber conocido pecado. Y vemos que ahora la esperanza está puesta en Jesucristo, pero en los tiempos de Jesucristo
La esperanza del pueblo de Israel fue que llegara así ese libertador. Esperaban a Jesús, pero lo esperaban a ese Mesías, pero lo esperaban de una manera diferente, como aquel que con una espada, un caballo, viniera a traer libertad. Pero se dan cuenta que la esperanza que traía Jesucristo era para la eternidad, esa libertad para la eternidad. Porque Romanos capítulo 5, verso 17 dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjense bien, si por uno solo reinó la muerte en el tiempo de Adán y Eva, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Solamente en Él hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos en Él? En Juan capítulo 14 verso 1, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo se los hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Tenemos esta esperanza, que Jesucristo está preparando un lugar especial para nosotros, y dice que algún día regresará. Y cuando Él regrese, dice la palabra de Dios, que los mares entregarán sus muertos, el fuego entregará sus muertos. Y habla con respecto a que todos los que duermen serán levantados, serán despertados, así como Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Esa es nuestra esperanza, es la esperanza que tenemos. Pero aún Jesucristo puede limpiar de cualquier virus. Jesucristo, Dios puede sanar, Dios puede hacer milagros. Pero precisamente la semana pasada veíamos la importancia. ¿Qué es lo importante? ¿Sanidad o salvación? Y no vamos a entrar en ello. Ambas son importantes. Pero ¿qué es lo eterno? Todos los que fueron sanados cuando Jesucristo los sanó murieron. Pero la esperanza que tenemos nosotros es que algún día Jesucristo vendrá, donde dice que los que estén muertos vivirán. Vemos esa esperanza. Vemos que ahí donde estábamos leyendo el 14 verso 1. Vemos que en el verso 14, capítulo 14, verso 18 ahí de San Juan, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Pongamos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Y si tú ya tienes tu esperanza en Cristo Jesús, ¿qué esperas en mostrarlo a aquellos que te rodean? ¿Qué esperas mostrarles? Que Jesucristo puede hacer todo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo ha vencido al mundo. Dice que en el mundo tendréis aflicción, pero dice, tened paz. Yo he vencido al mundo. Eso dice Jesucristo. Tengamos paz. Él ha vencido al mundo. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? En el segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 3, me gusta mucho con respecto al reinado del rey Ezequías. Y dice: hizo lo recto. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 3, dice: hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había dicho
David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, en aquella que tenían la esperanza, el pueblo de Israel. Vemos que esa serpiente, dice, esa serpiente de bronce la quebró, la hizo pedazos, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y vemos una cosa muy importante, el verso 5 dice así: en Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. En Dios puso su esperanza. ¿En quién pones tú tu esperanza? Vemos que este rey lo que hizo fue quitó todo lo que a Dios no le gustaba. Quizá tú dices, bueno, yo no tengo imágenes, yo no tengo esto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en lo que hay en el corazón. Ese odio, ese rencor, ese el que tranza no avanza, el que no tranza no avanza. Eso, quitarlo. Quitar aquello que si me la hacen me la van a pagar, la venganza. Eso está mal. Quitar todo aquello que a Dios no le agrada, y quizá tú dices, bueno, ¿cómo yo voy a saber qué es lo que voy a quitar? Muy fácil. Leamos la palabra de Dios. Y cuando tú leas la palabra de Dios, esa palabra de Dios te va a revelar cosas que quizá tú nunca te habías dado cuenta que tienes que quitar de tu vida. Y eso es Dios hablándote a ti a través de su palabra. En Romanos capítulo 15, verso 13, dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el que cree, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo estás viviendo? Yo quiero darte esta noticia. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hace mucho recuerdo que había una canción con este mismo título de la predicación. Había una canción que usábamos para salir a evangelizar. Hay una esperanza para el mundo hoy. Y eso es Jesucristo. Y eso es Jesucristo. La razón de mi vida es Jesucristo. La razón de tu vida, ¿qué es o quién es? Les amo. Quiero pedirle a Dios por ustedes. Vamos a orar para terminar. Pero quiero que sepan que les amo con todo mi corazón. Quiero que sepan que les extraño. Quiero que ustedes entiendan que quisiéramos regresar a las actividades normales, sí, pero pongamos nuestra esperanza en Dios. Podamos nuestra esperanza en Jesucristo, en aquel que venció la muerte. Padre Celestial, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, donde quiera que se encuentren. Tú sabes qué necesidades están pasando. Tú sabes, Dios, cómo está viviendo cada uno de ellos. Quizá, Dios, ellos pensaban que no había esperanza para ellos. Quizá, Dios, ellos estaban pasando momentos difíciles donde no entendían lo que estaban viviendo. Padre Santo, que ellos puedan ver que tu mano poderosa está respaldándoles. Que a pesar de estas situaciones difíciles, tú estás ahí con ellos. Que ellos puedan ver, Dios, que la única esperanza está en tu Hijo Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera, oh Dios. Padre Santo, yo te pido que les bendigas,
que tú hagas abrir las ventanas de los cielos y derrames bendición que sobreabunde sobre sus vidas. Y Padre Santo, que cada uno de ellos sienta ese querer de hacer, Dios, la buena voluntad. Y Dios, que anhelen llevar esa esperanza que hay para el mundo en este día, que hay para el mundo en este mismo momento, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos ahorita, en esta semana nos vamos a juntar los pastores de Grupo Amor con el propósito de ver qué actividades podemos regresar para poder volver a hacerlas, pero les estaremos comunicando esto más adelante. Que Dios les bendiga. Les amamos.